Good morning. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en nuestro webinar sobre los nuevos retos en la educación superior y el idioma inglés. Mi nombre es Michael Phillips y yo soy el director ejecutivo de Bridgetown Colombia, la Cámara de Comercio Británica en Colombia. Nuestra misión de Bridgetown es promover prosperidad e impulsar oportunidades comerciales para empresas y empresarios de todo sector y tamaño de ambos países. Los miembros de Bridgetown tienen acceso privilegiado al equipo experimentado y la cartera de servicios personalizados que incluyen estudios de mercado, presentaciones de alto nivel y un marketing más amplio para fortalecer marcas británicas dentro de la región y al mismo tiempo apoyar a empresas colombianas a expandirse al Reino Unido. Los miembros también están invitados a asistir a eventos de networking exclusivos, seminarios informativos como este y otros foros de discusión. Tanto Colombia como el Reino Unido están muy abiertos a los negocios y los dos países gozan de una cercanía comercial y diplomática histórica. Bridgetown está en una posición ideal para servir como una puerta de acceso confiable para las compañías que buscan oportunidades de negocios viables en ambos mercados, complementadas con orientación y acompañamiento para habilitar y optimizar su presencia. Gracias a nuestra cercana relación con la Embajada Británica en Colombia y el gobierno británico, Bridgetown puede ayudar con introducciones, apoyo y enlace con organizaciones gubernamentales e información privilegiada acerca de oportunidades comerciales para empresas colombianas y británicas. A través de nuestra red de afiliados y contactos ofrecemos servicios de aterrizaje tanto en el Reino Unido como en Colombia, con apoyo logístico, legal, contable y demás, para que los enlaces entre los dos países sean más estrechos que nunca. Bueno, es un honor para mí moderar este panel de conferencistas expertos, en donde vamos a hablar de la educación superior y el idioma inglés en general. Muchísimas gracias a los equipos de Cambridge Assessment English, la Universidad de los Andes y la Embajada Británica en Colombia por ayudar con el contenido y mercadeo de este evento. Y también quiero agradecer a los patrocinadores de Bridgetown, Pilgrim Security, Claro Empresas, Glue Up y GlaxoSmithKline, que sin el apoyo de ustedes no podríamos hacer este tipo de eventos. Les recuerdo a todo el mundo que el panel es en vivo y está siendo grabado para poder compartir con todos los registrados. A la derecha encontrarán un panel en el que podrán escribir sus preguntas para hacer los panelistas. Al finalizar los intercambios entre los panelistas estaremos leyendo las consultas del chat para ser respondidas por los expertos. También tenemos un equipo de organizadores que estarán respondiendo a preguntas técnicas. Una vez que termine el encuentro, tendrán acceso a una breve encuesta para evaluar el encuentro y recibirán dentro de las 48 horas su certificado de participación. Listo, sin más preámbulos, me gustaría presentar los tres expertos quienes nos están acompañando hoy. Primero, es muy agradable presentar a Catalina González Uribe. Catalina es egresada de Antropología, Psicología y de la Maestría en Antropología de la Universidad de los Andes. Adicionalmente, con doctorado en Epidemiología y Salud Pública de la University College London. Actualmente, Catalina es la directora de internacionalización desde la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes. Sus investigaciones se enfocan en el estudio de desigualdades sociales en salud sexual, salud reproductiva y enfermedades transmitidas por vectores. Le apasiona el trabajo interdisciplinario, el desarrollo de indicadores sociales y asesora de evaluaciones en salud con enfoque intercultural. Catalina, buenos días. Buenos días, Michael. Muchas gracias por esta presentación y por invitarme a este espacio. Con muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos. El siguiente panelista es el señor Luis Calzadilla. Luis es comunicador social con maestría en desarrollo social y especialización en políticas públicas y desarrollo. En la actualidad es el director de Ciencia e Innovación de la Embajada Británica en Colombia, con responsabilidad directa de supervisión sobre la actividad de los fondos Newton Caldas, Global Challenges Research Fund y la red de ciencia e innovación del FCDO. Entre 2014 e inicios de 2017 se desempeñó como director del fondo Newton Caldas en el British Council, institución desde la cual lideró programas de desarrollo socioeconómico a través de la investigación y la innovación. Luis, buenos días. Qué raro verte por pantalla que antes nosotros nos veíamos todos los días en la embajada. Así es. ¿Cómo estás? Buenos días, Michael. Y buenos días a todos y gracias también por la invitación. Todo muy bien por acá. Excelente.
Y por último tenemos al señor Pablo Toledo. Pablo es docente de inglés y formador de docentes AIS Joaquín V. González y especialista en políticas educativas por la Universidad Torcuata Di Tella. Gestionó proyectos de enseñanza remota, internacionalización de educación superior y enseñanza de lenguas a refugiados para el British Council. Y Pablo lideró el área de educación del diario Buenos Aires Herald. En su trabajo actual como gerente de servicios educativos para Cambridge Assessment English en Cono Sur y Andes, realiza asesoría, consultoría y capacitaciones en temas de enseñanza y evaluación de inglés para docentes e instituciones. Pablo, muy buenos días y muchas gracias por agrupar a todos esos expertos para hablar de la educación superior y el idioma inglés. Muchas gracias y buenos días para todos aquí desde Buenos Aires. ¿Cómo está el clima en Buenos Aires hoy? ¿Está Bastante bien? fresco, pero dicen que va a ser un lindo día de primavera, así que estamos empezando una linda época del año. Ah, bueno, qué bien. Aquí en Bogotá está haciendo mucho sol. De hecho, me tuve que cambiar de posición en la mesa porque pues el sol estaba muy brillante y no me podían ver. Pero buenos días a todos los que nos acompañan. Eh, Segurísimo esto va a ser una conversación muy interesante sobre la educación superior y, pues la presencia del inglés pues, en la región. Quería empezar pues hablando contigo, Catalina. Buenos días, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte. Queríamos hablar un poco de los procesos de internacionalización, que son herramientas muy importantes en el progreso educativo y profesional de los estudiantes. En este sentido, ¿cómo crees que influye el dominio del inglés en la trayectoria de los estudiantes universitarios hoy en día? Gracias, Michael. Sí, la verdad eso se puede resumir en palabras muy cortas. Hace la diferencia completamente. Es como estar en un saltarín. Todos tenemos que saltar, pero el que está en el saltarín puede llegar más lejos, tiene más oportunidades, más flexibilidad. Y eso hace parte de la realidad de lo que es la vida académica. Y el conocimiento, si bien se genera en todos los idiomas, tenemos claramente como una moneda de cambio y esa moneda es el inglés. Para el estudiante es muy importante poder acercarse a ese conocimiento que está escrito, ¿no? Que está impreso, que está en oportunidades como discusiones como estas que se están dando alrededor del mundo todo el tiempo, las cuales en su mayoría también están en inglés. Yo pienso que la universidad es un espacio que se puede aprovechar mucho mejor cuando se da ese dominio del inglés como segunda lengua y permite un enriquecimiento que va más allá del contenido. No es que yo aprendo más contenidos, yo también aprendo a relacionarme con otra cultura, con otras maneras de comprender el mundo y de entenderlo. Y eso es una competencia fundamental que debe terminar de fortalecerse cuando uno se está formando como profesional o inclusive en los posgrados. Y es cómo poder interactuar con otras culturas y compartir esos conocimientos. Entonces, desde una perspectiva muy personal y de lo que observo en las universidades, en general instituciones de educación superior, sin duda marca la diferencia en oportunidades, em, qué tan de pronto fácil pueden alcanzar ciertos sueños, sin duda en tener un conocimiento tal vez más profundo, más abierto. Sí, sí, de acuerdo. Pues en tu opinión, ¿qué papel juega el idioma inglés en el ámbito de las instituciones de educación superior? Retomando un poco lo que ya venía diciendo, hay una forma de nombrar esto. El inglés es la lengua franca en la academia, em, independiente de la disciplina en la que uno esté. O sea, podemos estar desde las ciencias sociales, desde ingeniería. Sin duda, como mencionaba, esto no ignora el conocimiento que se produce en otros idiomas, pero la mayoría de textos, la mayoría de conversaciones, los congresos internacionales, las publicaciones indexadas, que son tan importantes en la academia, están escritas en inglés. Si no están, es decir, puede haber traducciones, pero siempre va a estar ese origen, es algo que además pues tiene unos antecedentes históricos, ha sido una manera de organizarnos alrededor de las universidades, em, de poder encontrar
una manera de comunicarnos, de compartir nuestro conocimiento, y el inglés se convierte en una lengua franca. Entonces, para los que queremos hacer parte de la academia, para los que queremos sobre todo hacer investigación, en donde las universidades son un lugar privilegiado porque interactúan como productoras de ese conocimiento y de reflexión, pero también como traductoras a muchos sectores que Ujú. requieren esa información. Sin duda el inglés es la plataforma para hacerlo. Em, y bueno, en ese sentido, para los académicos es fundamental también tener este dominio, y eso hace que los mismos profesores, los profesionales que hacemos parte de las instituciones de educación superior, también podemos ser en ese sentido unos modelos para los estudiantes, para inspirar cómo ese inglés le da a uno como una llave adicional para poder participar realmente. Eh, Tengo muchas experiencias de compañeros que pueden ser brillantes en sus campos de trabajo, que tienen una producción increíble, magnífica, muchísimo para aportar, y que requieren y necesitan un apoyo para poder traducir ese conocimiento, para poder llegar a unas audiencias que son mucho más grandes. Y yo creo que esto es importante, sobre todo, darle el contexto de la región de la que estamos hablando. Es decir, tal vez si estuviéramos en otra región tendríamos otras posibilidades. Para nosotros en Latinoamérica poder participar de esas grandes ligas en investigación, en pedagogía, requerimos ese inglés como un pasaporte para poder hacer parte de esto y participar y no quedar excluidos de la conversación. Si no se escribe y no se habla en inglés en academia, se pierde la participación de unos espacios que son fundamentales. Entonces yo lo denominaría así, es una especie de lengua franca. Sí, pues no solamente en la academia, ¿no? Pues nosotros lo vemos todos los días Claro. en la parte comercial entre Colombia y el Reino Unido, que desafortunadamente, pues lo digo así, que los británicos no solemos ser buenos lingüistas. Y eso viene veo a Luis haciendo así, que supongo que trabaja con británicos todos los días y él tiene que actuar como traductor simultáneo, Todos los días. aunque no sea experto en eso, y me pasa a mí lo mismo. Tú te quería preguntar, de pronto no tienes la respuesta, esa es una pregunta difícil, pero ¿tú crees que parte de la responsabilidad es, en este caso, cae sobre nosotros los británicos sin aprender el español? ¿O crees que ya llegamos a un punto en que todo el mundo debería estar hablando inglés, o por lo menos intentar? Pues lo Es pongo una así pregunta porque compleja. pues los británicos creen, pues no, mucha gente cree que el inglés es la lengua franca, pero quería saber tu opinión sobre eso y si es importante que personas de otros países aprenden pues, el idioma local. Yo creo que independiente de que sea español, portugués u otro, para los ingleses, porque es el caso que me preguntas, pero en Sí. general para cualquier persona, aprender otro idioma te abre los ojos a ver el mundo desde otro lugar. El idioma lo que hace es que materializa una forma de pensamiento. Entonces yo pienso en inglés, pienso en español. Eso me ha dado oportunidades magníficas que sin duda me permiten hoy en día alcanzar pues cosas que me he soñado en términos académicos y personales. Entonces, yo recomendaría a los ingleses hablar español porque hay algo apasionante para aprender de ese mundo, ¿sí? Como idioma, porque es como una puerta de entrada a otra cultura. En el ámbito específico de la academia, sin duda tienen la ventaja. Entonces, allí, si solo se van a mover en la academia, pues de pronto el inglés está perfecto. Si quieres disfrutar de otras dimensiones de la vida, te invitaría al español, pero Estoy de acuerdo, de acuerdo. Bueno, ya escuchamos un poco de la experiencia de Catalina y la internacionalización desde la perspectiva de una universidad como los Andes. Y ahora, Luis, desde tu rol como director de ciencia e innovación en la Embajada Británica, ¿cómo se experimenta la internacionalización en un país como Colombia? Pues buenos días a todos otra vez. Michael, espérame, me devuelvo a tu pregunta anterior porque no resisto la tentación. Eh, Creo que coincido completamente con Catalina y digamos que aprender idiomas es una experiencia ante todo cultural. Entonces,
Tú y yo que trabajamos tanto con británicos, de verdad sí vale la pena, no solamente aprender el español, vale la pena aprender otros idiomas. Entonces, creo que sí es bueno, tú y yo que lo experimentábamos a diario, que sería muy bueno que los británicos también tuvieran como esa disposición a hablar esos otros idiomas. Y no me extiendo más allí para devolverme a tu pregunta. Yo, digamos, desde donde estoy parado en la embajada, digamos, forjando la colaboración científica entre el Reino Unido y Colombia, nosotros experimentamos que Colombia es un país que está en este momento de su historia tejiendo muchísimas redes con otros actores del ecosistema científico global. Digamos que esta colaboración científica entre el Reino Unido y Colombia para nosotros es un muy buen ejemplo de esto que estoy diciendo y sabemos que sucede también con otros países, digamos que no es únicamente entre el Reino Unido y Colombia, sino muchos otros países con los cuales Colombia está estableciendo este proceso de hacer redes científicas, redes de conocimiento. En nuestro resorte, digámoslo así, esta colaboración científica es algo que venía dándose de manera quizás inercial entre los investigadores que generalmente son muy buenos manteniendo contacto entre sí. Entonces, digamos que la colaboración científica muchas veces sucedía porque los investigadores se mantenían en contacto, se iban hablando y cada uno sabía en qué estaba el otro independientemente de en qué país estaban. Pero de nuestra parte, digamos, desde el Reino Unido, esto se comenzó a intensificar. Yo que le he venido como haciendo seguimiento a partir del 2014 aproximadamente, y es porque se comenzó a hacer de manera como más estructurada, quizás coincidiendo con la aparición de distintos fondos que dispuso el gobierno británico para empezar a fomentar esa colaboración científica. Entonces, yo te diría que pensando en la internacionalización de la investigación, quizás, y el rol de Colombia, yo creo que Colombia está participando en un debate científico global ahora más que nunca. Por supuesto, hace todavía falta muchísimo más y quisiéramos ir mucho más allá, pero mirando indicadores globales, digamos que el desempeño de Colombia ha ido mejorando progresivamente y por supuesto tiene mucho que ver con eso, con Colombia estar siendo parte de ese debate científico global. Ok, pues muy interesante. Y qué bueno escuchar los avances de Colombia y la relación que tiene con el Reino Unido. Luis, quería preguntar sobre el idioma inglés. ¿En qué medida es importante el idioma inglés para un sector como el de la investigación y la innovación? Michael, pues digamos que la referencia que hacía Catalina hace unos minutos respecto al inglés como lengua franca es clarísima, o sea, es clarísima y ese es un consenso que se estableció hace unos cuantos años que no solamente aplica digamos, para la vida cotidiana, sino que la vida de los investigadores de alguna manera u otra ya venía sucediendo en inglés. Y en ese orden de ideas, desde donde nosotros lo miramos al inglés es el idioma preferido por buena parte de la comunidad científica, un poco por lo que, construyendo desde lo que decía Catalina, el idioma le da a los investigadores acceso a un círculo de publicaciones de mucho prestigio y mucha influencia internacional. Un clarísimo ejemplo de esto tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita y nos tiene haciendo este evento en línea que es la pandemia. Digamos, si uno revisa la evidencia científica que se está produciendo como parte del ejercicio de salir juntos como sociedad global de esta pandemia, toda esa evidencia se está produciendo en inglés. Y esto, por supuesto, sin ánimo de desconocer la existencia de importantes foros regionales. Sabemos que hay mucha gente de la región latinoamericana conectada hoy y sin ánimo de desconocer la existencia de estos foros, las redes más influyentes en el campo de la investigación están operando en inglés.
Y por supuesto, pues no, hoy no estamos acá para juzgar si eso está bien o está mal desde perspectivas sociológicas, culturales, etcétera, pero la realidad está allí. Todo esto está sucediendo y el inglés es hoy en día, no sabemos si esto pueda cambiar en el futuro, quién sabe, pero hoy en día es el idioma en el cual se está moviendo la investigación transnacional. Sí, no, muy interesante esto y ese ejemplo de la pandemia hoy en día que pues los informes, los reportes están saliendo en inglés. ¿Tú de casualidad tienes otro ejemplo en cómo el nivel de competencia en el idioma influye en la competitividad de un ecosistema científico? Pues sí, o sea, creo que de alguna manera u otra nos pasa cotidianamente. Catalina ya más o menos como introducía ese tema y te puedo contar que desde lo que nosotros vemos con el Fondo Newton o con el Global Scientist Research Fund, digamos que la manera en la que nosotros traducimos o aterrizamos en los países la colaboración científica es a través de convocatorias de investigación. Y digamos que el escenario de las convocatorias de investigación, eh, digamos, cuando los investigadores envían sus propuestas para postularse para que sus proyectos de investigación cuenten con financiación, estas propuestas van primero a un proceso de evaluación de pares, a un peer review, que posteriormente hace como un filtro para posteriormente llegar a un panel de selección. Entonces, cuando están sucediendo estos procesos, tanto el de peer review y ya en los paneles, uno se da cuenta de cómo la competencia lingüística afecta el desempeño de los investigadores en un entorno competitivo. Digamos que eso es un tema fundamental, pensar en el entorno competitivo, porque digamos que cuando presentas una propuesta, tú tienes que ser como investigador profundamente claro en lo que pretendes hacer con el proyecto y darle la tranquilidad a un financiador de en qué vas a estar utilizando el dinero y cómo le vas a responder a tus objetivos de investigación. Y pues allí el asunto es darwiniano, o sea, uno en estos paneles o en estas reuniones se da cuenta de que quizás Pablo después nos puede ayudar más con esa parte, pero una propuesta escrita en un nivel C1, uno ve que va a tener más probabilidades de ser exitosa que una escrita en un nivel B1, entre otras porque va a tomar menos tiempo para un panel entender de qué se trata la propuesta y para qué, cuál va a ser la contribución a la sociedad de ese proyecto de investigación que te están planteando. Hago una pausa allí porque hay un proceso, digamos, en paralelo que no necesariamente va con la competencia lingüística del investigador, sino más con una competencia comunicativa en general que tiene que ver con su propia lengua materna. Digamos que no, bueno, no necesariamente implica que el investigador no maneje bien su lengua materna. Generalmente los investigadores manejan muy bien su lengua materna, pero a veces les cuesta expresar las ideas con mucha claridad. Entonces, si yo no soy capaz de articular mi mensaje de manera clara en mi propia lengua, difícilmente voy a hacer el proceso, o menos aún seré capaz de articular ese mensaje en mi lengua extranjera. Entonces, digamos que volviendo a tu pregunta original, yo sin duda detecto en estos procesos de panel, cuando estamos en un entorno competitivo entre los investigadores, que el nivel de lengua tiene una relación directamente proporcional entre digamos, su calidad y las probabilidades que pueda tener una propuesta de ser seleccionada. Muy completa esa respuesta, muy interesante, Luis. Finalmente, yo te quería preguntar, pues yo sé que mencionaste a la pandemia hace poquito, pero quería saber si, pues, cómo ha afectado la pandemia al sector de investigación e innovación en general. Pues yo creo que como a todos, Michael, muchísimo. Para hacer una pequeña reflexión sobre eso, primero hay una perspectiva financiera. Digamos que muchos recursos, incluso de la cooperación internacional, digamos, se han
tenido que canalizar hacia la búsqueda de soluciones innovadoras para retos asociados con la pandemia. Digamos que en abril, digamos, y en marzo el reto grandísimo era el tema de tests, y digamos que eso como que va moviéndose, y hoy, por ejemplo, estamos todos con el tema en la mente de la vacuna y todo el mundo esto es más o menos como la carrera espacial o aquella competencia que hubo por llegar a la luna, proporcionalmente y guardando las distancias, pues está sucediendo una cosa así. Entonces, digamos que primero se han ido como canalizando recursos para manejar pandemia, que se ha vuelto la primera prioridad global a resolver. En segundo lugar, creo que como nunca antes habíamos visto, seguramente los que estamos conectados hoy acá, yo creo que por primera vez la ciencia tiene, digamos, visiblemente, no digo que no la tuviera ya, pero al menos visiblemente, un rol preponderante en la toma de decisiones. Yo creo que es la evidencia científica la que está guiando la toma de decisiones en los entornos que mejor han estado manejando la pandemia, y eso es muy, muy importante. Digamos que a la investigación la pandemia la está poniendo como en su justo lugar y en su justa importancia, porque es la evidencia científica la que está guiando la solución a la pandemia. Y por último, te diría que hay otro tema interesantísimo que tiene mucho que ver con el idioma y lo que hemos estado hablando, y es que hoy en este momento en el que estamos hablando, literalmente nuestra vida de alguna manera u otra está dependiendo del trabajo que están haciendo los científicos. Y eso, digamos que no siempre es tan visible, y ha desatado unos mecanismos globales de colaboración e innovación abiertas que, al menos que yo haya visto o haya leído, digamos que no tenían referentes, al menos en este nivel de intensidad. Y es que los científicos están abriendo sus datos para que otros puedan escrutar, digamos, pares en otros lugares del mundo puedan ir escrutando y revisando los datos sobre la marcha, porque hay procesos que se han tenido que condensar de manera tal que ese ejercicio colaborativo global a través de la ciencia abierta pueda permitir más rápido, ojalá, llegar a la evidencia concluyente sobre temas relacionados con la pandemia. Y pues, Michael, adivina en qué idioma sucede todo esto que estoy diciendo. O sea, realmente No, no sabría qué decirte. el grueso está sucediendo en inglés. Entonces, creo que paro allí, porque creo que Pablo va a ahondar seguramente en otros temas de los que estoy hablando. Muchísimas gracias, Luis. Sí, muy interesante y eso nos lleva otra vez a la importancia de esa lengua franca. Muy importante también lo que dices, que por ahora la lengua franca es el inglés. ¿Quién sabe qué va a pasar en el futuro? Pero esto es algo... Lo que importa allí es, bueno, Michael, mencionabas antes el hecho de qué pasaba con si los británicos aprendían o no. Bueno, los británicos son un poco menos de 70 millones y en Estados Unidos viven otros 300, y supongamos que si sumamos Australia, Sudáfrica, las zonas del Caribe donde se habla inglés, África y todo lo demás, sumaremos otros un par de cientos de millones, pero en el mundo somos 7.000. El tema no es si el inglés es la forma en la cual el mundo le habla a esos, pongamos 300, pongamos 500, 600 millones de personas, es cómo nos hablamos entre los 7.000. Las lenguas francas, de hecho, el término lengua franca, la lengua franca original era una lengua que se usaba en el contexto del Mediterráneo para el comercio, y que era una mezcla de latín con distintas lenguas que iban desde la costa del África hasta Asia Menor. Con lo cual, digamos, y todo eso surgía como una necesidad del contacto, de vivir en una región y de comunicarse entre culturas. Hoy el inglés, eso luego fue el latín, y eso luego pudo ser y sigue siendo en algunas áreas el francés. Hoy el inglés es la lengua en la cual se realizan ese intercambio de comunicaciones. Lo que es necesario es que nos comuniquemos entre nosotros, porque la lengua siempre es un puente. Pero la lengua, así como es un puente, puede ser una frontera cuando yo quiero hablar con un húngaro.
Y Sí. ni el húngaro sabe español, ni yo tengo muchas motivaciones para aprender húngaro solamente para comunicarme con esa persona, pero la necesidad de comunicarme con esa persona, sin embargo, existe. No puedo esperar 6 años a aprender húngaro, pues hablemos una lengua común, esa lengua es el inglés. Y ese es el punto que pone al inglés en el centro de todo esto. El tema de que sea el inglés tiene, como muy bien mencionaba Luis, muchos elementos sociológicos, históricos, culturales. Definitivamente representa una ventaja para los países angloparlantes y implica muchísimas cosas, pero mismo esto que mencionaba Luis acerca de cómo comunicarse en inglés de una manera clara o cómo escribir una cosa, tiene que ver con tradiciones retóricas. En español, al escribir, no quiero decir nada, pero los colombianos tienen una cierta reputación, hay una vuelta, ¿no? Y vamos por aquí, pero luego por allá, y hay otras cosas interesantes por aquí. Mientras que el discurso científico, o sobre todo la escritura científica en ciencias duras, por poner un término, es muy estructurado de una forma que es más afín a alguna tradición de escritura académica que se da más en inglés que en otras lenguas. Entonces, allí la diferencia entre cómo escribiría un científico hispanoparlante a cómo cómo se escribiría eso mismo, pero en inglés, es una diferencia que va más allá de tomo lo que escribí en español y le cambio las palabras. Porque eso da en lo que decía Luis, es algo que no se puede leer. Y hoy en día el discurso científico a nivel internacional en este tipo de intercambios, y Catalina, creo que nunca pensaste cuando te dedicaste a la epidemiología que iba a ser una profesión tan sexy. Total. Del anonimato espero al estrellato. No. Totalmente. Pero hoy en día, por ejemplo, la forma en la cual se intercambia esa comunicación, se intercambia esa información, digamos, si no existiera una lengua franca, estaríamos décadas más atrás en la posibilidad de resolver un problema muy concreto que enfrentamos como especie. Ahí está el valor de esa lengua franca. Que sea el inglés o que eventualmente vaya a ser un idioma que todavía no se ha inventado dentro de 15.000 años, pues bien, pero hoy estamos hablando del inglés. Sí, no, excelente esos puntos, muy interesante. Quería, antes de seguir, quería recordar a toda la audiencia, a todo el público que pueden escribir sus preguntas en el chat. Vamos a tener un espacio al final de esta conversación para preguntas de público para cualquiera de nuestros expertos. Entonces, les recuerdo que en la parte derecha, creo, de sus pantallas hay un botón para el chat y ahí pueden dejar sus preguntas. Pablo, quería seguir pues hablando de la ciencia y la investigación. Para alcanzar estas oportunidades de investigación a nivel mundial con la lengua franca, de pronto, me imagino que se debe tener en cuenta cierto nivel de inglés. Quería preguntarte qué niveles de inglés son mejores para potenciar las estrategias de las universidades y también que te quería preguntar, ¿qué es el marco europeo? Yo le he escuchado muchas veces, yo siendo pues inglés nativo, nunca he estudiado inglés y nunca me he tomado un examen. Entonces quería preguntar, ¿qué es el marco europeo y por qué se habla tanto de él? Bueno, el marco europeo, los museos están llenos de cuadros que tienen barcos europeos. No, es otra cosa. El marco europeo se refiere a, y es un muy buen punto de partida para hablar del tema de los niveles de inglés. El marco europeo es, en realidad, el marco europeo común de referencia de lenguas. Es un proyecto que desarrolló el Consejo de Europa, que es un concepto, digamos, que no es parte de la Unión Europea, pero sí fue parte desde el inicio de los procesos de integración regional que llevaron a la conformación de la Comunidad Económica y luego de la Unión Europea. Y en realidad lo que hace el marco europeo es responder a una necesidad muy concreta. Las personas que necesitan explicar, digamos, partiendo de que el Consejo de Europa tiene como una misión fundamental promover el plurilingüismo. Y promover la conformación de cosas como, por ejemplo, el espacio universitario europeo o el espacio científico europeo, en el cual hay una movilidad entre países y entre países donde se hablan distintas lenguas. Hoy prácticamente no hay muy pocos estudiantes de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que hayan hecho sus carreras universitarias sin ir a otros países. O que son prácticamente ningún investigador, ningún académico
realiza su carrera solamente en el lugar en el cual nació y comenzó a estudiar. Para eso se requiere poder explicar y definir, para eso y para muchas otras cosas, poder equiparar, tener un lenguaje común para explicar cuánto sé yo de una lengua. El marco europeo lo que hace es promover, es una serie de herramientas muy completas que sirven para describir la competencia lingüística de una persona. Y es importante esta palabra de competencia, porque competencias no significa cuánto sé sobre la lengua, no es una medida de cuántas palabras o hasta qué unidad del libro he llegado o cuántos cursos vengo acumulando, sino que se refiere a qué cosas puedo hacer. Y por eso el idioma en el cual está estructurado el marco europeo, que es un marco independiente de las lenguas, o sea, el marco europeo lo desarrolla el Consejo, tiene publicación oficial en 6 lenguas, hay una versión en español, y es un trabajo conjunto que desarrollan expertos de cada una de las lenguas. O sea, hay organizaciones expertas que representan al inglés, que son la Universidad de Cambridge es una, el British Council es otra, el Instituto Goethe representa al alemán, la Alianza Francesa representa al francés, el Instituto Italiano de Cultura y la Asociación Dante Alighieri representan al italiano y así. Y de hecho hay una publicación oficial del marco europeo que hace el Instituto Cervantes en español, o sea que quien lo quiera ver no necesita saber inglés o francés. Y para cada uno de esos se define con los famosos can-do statements, o sea, cada competencia está definida en términos de qué puedo hacer. Puedo entender esto, puedo entender un poco más, puedo entender, y así se define. Yendo entonces a la pregunta de qué niveles importan. Este famoso C1, B1 que mencionaba Luis, que son niveles dentro del marco. El nivel C1, que es famoso en el sentido de que es el nivel en el cual todas las universidades definen el acceso a posgrados. Quien quiera postularse a un posgrado en la lengua que fuere, le van a pedir una certificación de inglés de nivel C1 o como mínimo B2, pero generalmente es el C1. Y el porqué de eso es porque en la definición del nivel C1 explicita que una de las características es trabajar con textos argumentativos y tener la sofisticación de la lengua como para poder explicar las ideas con un grado de sutileza y de detalle necesario. Ahora, esto no es una cuestión de capricho, que se pida ese nivel sino que esas capacidades son fundamentales para poder desempeñarse. Sin esas capacidades, un científico no puede hacer su trabajo, un investigador no puede hacer su trabajo y un alumno universitario no puede escribir lo que tiene que escribir para un posgrado, comprender lo que tiene que comprender para un posgrado. Por eso es tan importante a la hora de desarrollar una política lingüística en una universidad, incluso dentro de digamos, a nivel más general, porque la universidad es parte de un sistema educativo. Entonces, a la hora de pensar en políticas lingüísticas, pensar en qué capacidades necesitamos que las personas tengan y qué se necesita en términos de competencias de lenguas para poder hacer esas cosas, porque si no, tenemos grandes científicos o grandes investigadores que no pueden expresar su capacidad porque no tienen porque a la hora de poner todo ese trabajo en palabras o de acceder a las palabras en las cuales otros han puesto sus trabajos, tienen un bloqueo adicional, tienen que sobrepasar una barrera. Es por eso que es tan importante. Y en un mundo ideal, diría que este nivel de C1 es un nivel en el cual una persona que se gradúa de una universidad no tiene barreras a la hora de desarrollar su labor profesional o su labor académica o su labor científica. Ahora, ¿este nivel es lograble hoy en día en nuestros contextos? Difícilmente, porque las universidades no cultivan a sus estudiantes en laboratorios y en probetas, sino que los reciben de escuelas. Y esas escuelas funcionan dentro de sistemas educativos que están dentro de países. Y esos países están dentro de contextos mucho más amplios. Y hoy en día que una universidad diga, solamente voy a permitir que egresen alumnos que tengan un nivel de C1, caso puntual, el caso de Ecuador o el caso de Perú, dos países el caso de Ecuador es paradigmático, un país que puso por ley, por decreto en realidad, por una reglamentación del ministerio, un requisito de lengua para el egreso de las universidades,
lo definió y luego lo tuvo que bajar porque decenas de miles de alumnos no podían graduarse, no podían recibir sus títulos porque no llegaban al nivel de inglés. ¿Es culpa de ellos? No, vienen de escuelas que les han enseñado inglés hasta donde las escuelas pudieron o debieron. Pudieron, supieron y debieron. Entonces, ¿cómo puede una persona que llegó de una escuela que apenas tuvo inglés alcanzar un nivel C1 en los 2, 3, 4 años que atraviesa una universidad? Entonces, allí es importante articular todo eso y es por eso que la conversación acerca de las políticas lingüísticas y los niveles es tan central y se habla tanto de eso. Pues sí, ahí va mi próxima pregunta. Hablando de universidades y hablando de estos requerimientos, pues corrígeme si estoy equivocado, pero yo creo que en Colombia uno tiene que tener un cierto nivel de inglés para graduarse de la universidad. Entonces, pues mi pregunta a ti, Pablo, es si tú crees que es suficiente con que se dicten cursos de inglés durante las carreras para ayudar a la internacionalización de las universidades, y si crees que alcanza con que las universidades dicten cursos para que los egresados puedan ingresar a programas internacionales. O sea, sí, la pregunta es como general sobre la forma en que las universidades encaran sí, como entrenan o formalizan el estudio en la región. Creo que es fundamental primero pensar en internacionalización en términos muy amplios, no solo pensar en internacionalización en términos de movilidad. Y por ejemplo, para el tipo de intercambios de los que mencionaba Luis o a los que refería Catalina, el tema, una persona que no piensa viajar a otro país para realizar estudios de posgrado, necesita el inglés para desarrollarse y lo necesita como parte de su trabajo. Entonces, las universidades están empezando a hacer de a poco, pero están empezando a hacer trabajo en que el inglés o la lengua disciplinar que resulta importante, que suele ser el inglés, sean parte de los estudios de las personas que están en Colombia o que lo estudian en sus universidades locales. Que haya cada vez más bibliografía, que haya cada vez más materias, cada vez más docentes invitados, cada vez más intercambios cortos, cada vez más movilidades virtuales, etc. Y para eso, esa es una forma en la que se integra. Los cursos, ahora, todo esto es una hermosa poesía, la prosa de eso es que, como leí el año pasado en un libro sobre enseñanza de inglés, para que alguien entienda o aprecie la hermosura de to be or not to be, tiene que saber qué significa to be. Entonces, en algún momento alguien te va a tener que explicar eso. Alguien lo va a tener que hacer y eso se llama, en algún momento de alguna manera vas a tener que hacer un curso de lengua y que la universidad, para poder ofrecer todo eso, tiene que hacerlo. Hay otro factor de esto, en el cual no voy a ahondar, pero sí quiero mencionarlo, que es que en Latinoamérica se relacionan, a veces en estas conversaciones se relacionan con, bueno, esto es un tema de élite, o sea, esto es un tema de los que tienen el dinero, qué sé yo. Mientras que el hecho de que las universidades tengan políticas que enseñen explícitamente inglés para remediar incluso las carencias de los sistemas de educación básica, es un factor de igualdad. Porque lo que sí ocurre es que cuando hay oportunidades, y las oportunidades que hay de internacionalización en Latinoamérica son mayormente aprovechadas por personas que vienen de un tipo de formación, básicamente, las personas que vienen de familias que tuvieron la posibilidad de pagarles sus cursos de inglés, sea en escuelas bilingües o sea de manera privada. Entonces, las oportunidades se distribuyen reproduciendo una desigualdad de base, que es la desigualdad de distribución de recursos que lleva a que algunas personas tengan lleguen a la universidad con una mejor competencia de inglés y otras personas no. Si una universidad no enseña inglés activamente, lo que está haciendo es reproducir esa desigualdad. Entonces, muchas veces se asocia con, esto es un tema de las universidades de más prestigio, de más dinero, etc. No, la enseñanza de inglés a las universidades de prestigio les llegan los alumnos que vienen de esas escuelas. No necesitan enseñar inglés. Los que más lo necesitan son los que reciben una cantidad grande de alumnos que vienen de escuelas con una formación pobre. Ahora, la otra parte de todo esto es que yo siempre digo que el inglés es una puerta, pero hay ciertas puertas que se abren con llaves. Y hay llaves que solo dan certificaciones. Yo soy argentino, se nota que soy argentino, pero cuando llego a un aeropuerto, lo primero que me piden es el pasaporte. No alcanza con que yo diga, pero no ven la cara de argentino que traigo, sino que me piden un documento. Bueno,
para acceder a estas oportunidades, para acceder a los programas internacionales, para acceder a posgrados, para acceder a intercambios, etc., se piden certificaciones. Si la política de las universidades no incluye certificaciones que tengan un reconocimiento internacional, los alumnos, sobre todo para las personas que están encarando una carrera de investigación, los investigadores, los científicos, los graduados, no tienen en la mano la herramienta que les permite continuar sus carreras y que la universidad podría hacer. Una universidad que hoy, que no tenga una política activa de enseñanza de inglés, no está respondiendo ni a las necesidades profesionales, ni laborales, ni científicas, ni académicas de sus alumnos. Eso está claro. Ahora, una universidad que haga esto sin tener una certificación que tenga un reconocimiento internacional, le está poniendo un freno a las posibilidades de sus egresados. Y allí, porque justamente hay puertas que se abren con ciertas llaves. ¿Uno sale de la universidad con esa llave en la mano o no? Sí, sí. Para terminar las preguntas que yo tengo, Pablo, quería preguntarte en tu cargo en Cambridge Assessment English, ¿cómo pueden los exámenes y las certificaciones de lengua potenciar las oportunidades para las universidades y sus estudiantes? Hay muchas maneras. O sea, la primera es esta, que es que egresados que salen con certificaciones van a encarar distintas vías en sus vidas, pero para quienes vayan inmediatamente a buscar un trabajo, a buscar un empleo, van a encontrarse con que esa certificación es una gran cosa para poner en su currículum. Claro. Quienes quieran continuar sus estudios, digamos, con estudios de posgrado, a través de carreras de internacionalización y demás, se van a encontrar con que si no tienen esa certificación, la van a tener que salir a pagar. Y literalmente la van a tener que salir a pagar. Van a tener que ir a rendir un examen porque consiguieron una maravillosa oportunidad, pero dentro de 2 meses tienen que presentar esa certificación. Y por otro lado, las certificaciones y los tests tienen una muy buena función, que es que en Colombia, por ejemplo, como pasa en Perú, como pasa en Ecuador, no hablo de mi país porque Argentina está muy atrás en esa conversación, ni siquiera tenemos niveles de inglés requeridos, no tenemos definiciones de nada, no adoptamos marcos, ni el europeo ni el asiático, o sea, estamos muy para atrás. Pero bueno, obviando esa parte. Si cada universidad define, yo puedo poner el requisito y decir, el requisito para esta universidad es el que yo quiera. Y las personas salen. Bueno, yo he tenido esta conversación con representantes de universidades latinoamericanas que me dicen, yo tengo un problema, porque cuando yo recibo alumnos de otra universidad que está en mi mismo país, ¿cómo sé yo que tienen los mismos estándares? O que ellos cumplen con los requisitos que yo le pido a mis alumnos, que yo los puedo anotar en mis cursos y darles la suficiencia de inglés equiparable a mis niveles, cuando no tenemos una herramienta que lo ponga, digamos, que lo equipare o que lo balancee, cuando hablamos distintos idiomas. Ese tipo de cosas, tomar un marco e implementar ese marco con evaluaciones estándar, sean las de Cambridge, sean las de otros. Personalmente preferiría que fueran las de Cambridge, y puedo explicar por qué a otras personas también les conviene, pero digo, sin tener algún tipo de evaluaciones estándar que no dependan de que la universidad dice para mí con esto alcanza. Es importantísimo porque todas las cosas que los alumnos hagan van a ser afuera de la universidad. Muy pocas personas van a nacer y morir adentro de una universidad. Entonces, cada vez que salgan de allí, no va a alcanzar con que digan, mi universidad dijo que mi inglés era bueno, o mi universidad dijo que mi inglés era un nivel 7. ¿Qué es un nivel 7 de la universidad X? Es lo mismo que el nivel avanzado o intermedio de la universidad Y, es lo mismo que el nivel C de la universidad J. Bueno, hablemos un idioma común y pongamos una vara en la cual todos nos podamos ubicar, porque sin eso, el nivel de conectividad que tienen nuestras vidas hoy es muy difícil. Catalina, bien pueda. Sí, me gustaría agregar algo allí porque es muy importante esa parte del tenerse certificado, que sea estándar, comparable, ¿no? Entre diferentes contextos, pero también me gustaría hacer como un llamado a que los estudiantes no piensen que eso es algo que van a hacer en el último semestre o que es para graduarse,
porque hay muchas oportunidades que se dan desde que empieza, desde el día 1 en la universidad. Y tengo un ejemplo relacionado con la pandemia, y es que si bien las universidades hemos compartido cursos, podemos tener los famosos cursos de co-teaching, que es cuando tienes un profesor en otra universidad con un profesor local y han diseñado un curso en conjunto. Eso tiene un desarrollo ya amplio, pero la pandemia ha hecho que de un momento a otro se vuelva la manera en que hacemos las cosas, o sea, ya no acción. Entonces, salió de allí una oportunidad inmensa que son unas bolsas de cursos que compartimos entre universidades. ¿Qué cursos vamos a compartir? Los que están en inglés. Porque si mis socios están en cualquier lugar del mundo, va a ser muy difícil yo poner a hablarlos a todos en una cantidad de idiomas. Es inglés en el que podemos compartir, independiente que haber oportunidades específicas de otras oportunidades de profundizar en otros idiomas, de aprovechar esa diversidad. ¿De acuerdo? Entonces, para un estudiante que está empezando su carrera, esa necesidad del inglés, ese certificado, se le va a anticipar, va a necesitarlo antes. Y es muy importante esa conexión que decía también Pablo, de que tenemos muchas diferencias y ya venimos con unas posibilidades que vienen de la formación en el colegio, primaria, bachillerato. Entonces, entre más temprano podamos consolidar eso, alcanzar esos certificados, las puertas, las posibilidades se dan mucho antes. No hay que esperar a graduarse para en el campo laboral ver cómo el inglés te sirvió. No, desde antes. Súper. Luis, ¿tú querías responder a lo que dijo Pablo? Agregar un par de cositas muy breves. La primera es que, pues yo tuve la fortuna en un trabajo previo de participar en muchas conversaciones sobre todos estos temas y tuve también la fortuna de tener como unos mentores, autoridades acá en Colombia en estos temas y ellos siempre me explicaban, volviendo a tu pregunta original sobre el marco común europeo, Michael, ellos siempre desde el primer día me explicaban que el marco viene siendo como una regla con la cual nos podemos medir todos, para que todos nos midamos con la misma regla. Y yo creo que esa analogía es muy útil para explicar por qué es tan importante, porque acá en Colombia, al menos, y no me sorprendería que pase en otros países de la región, muchas veces cuando uno ve anuncios de empleo, te agrego una a tu lista, Pablo, dice inglés 100%. 100% de qué estamos hablando. Entonces, nivel intermedio. En la que tenemos nivel intermedio, en la que tenemos la misma regla para medir todos con la misma medida, es que la cosa empieza a tener sentido. Era eso. Súper, sí. No, muy interesante. Estas son todas mis preguntas. Afortunadamente tenemos unas preguntas del público. Tenemos pues, unos 5 minutos para terminar, entonces les pido como 1,5 minutos máximo por pregunta. Vamos a empezar con Catalina. Hablando de ese tema, alguien de la audiencia pregunta, ¿qué nivel de inglés se pide habitualmente para graduarse en las universidades latinoamericanas? Yo no tendría la respuesta exacta, eso varía de universidades y tienen que apuntarle al mayor nivel, al máximo. Ahorita Pablo hablaba de ese C1 o el B1. Yo creo que varía de cada universidad y a su vez pues en cada país. No sé si ahí de pronto Pablo tenga mejor información. Sí. Sí, quizás, bueno, si hablamos dentro de Colombia, tenemos los exámenes que están dentro de la famosa norma técnica, que son los autorizados. Si vemos el promedio, las ambiciones son de llegar a un nivel de exigencia de B2. La realidad es que si miramos el promedio latinoamericano, lo que es el promedio, digamos, la mayoría de las universidades en Colombia, lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Chile, se está pudiendo exigir hasta un nivel B1 y algunas universidades llegan al B2. Si me preguntaran a mí, B2 es un nivel de competencia laboral y C1 es un nivel de desempeño académico. La diferencia entre B2 y C1 es la diferencia entre un doctor que puede hacerse entender en inglés y un doctor que hablando en inglés suena como un doctor. Entonces, pero entre esos dos niveles está la posibilidad, digamos, está lo que yo pondría como ideal. La realidad nos marca algo que está con el B1 y que a veces se estira un B2. Okay. Listo. Aquí tenemos una pregunta para ti, Luis.
la persona de la audiencia dice, Luis, mencionaste la importancia de la capacidad de comunicarse efectivamente para tener más posibilidades de éxito en ciertos proyectos de investigación. Esta persona quería preguntarte de qué tan importante es la pronunciación y al acento en el mismo campo. Pues la verdad voy a responder sin evidencia científica, pero para nada. O sea, el acento de verdad pasa a ser un tema secundario. Lo importante es la claridad con la que tú transmites el mensaje. El acento, uno puede tener acento latino, uno puede tener acento de donde sea, pero en la medida en la que tú te comuniques, tú estás cumpliendo con tu labor. Tan sencillo como eso. Sí, yo estoy de acuerdo. No sé si Catalina o Pablo quieren decir algo ahí, pero pues yo llevo que 8 años aquí en Colombia hoy en día y aprendí un acento y la jerga colombiana pues estando aquí, pero al inicio eh, a nadie le importaba mi acento, nadie me criticaba por el acento, me criticaban cuando me equivocaba, pero por el acento y en la forma en que usaba mis manos y los gestos colombianos, pues nadie se enfocaba en eso. Y supongo que es lo mismo con el inglés. Es que te entiendan, eso es lo más importante. Sin duda. Y pues para terminar, tenemos una pregunta para Pablo. Um, Alguien de la audiencia te pregunta, ¿cómo ves el futuro del inglés en el nivel superior en Argentina y en nuestra región en general, luego de la pandemia? Bueno, lo bueno es, como bien mencionaban Luis y Catalina, y eso es algo que viene atravesando todo lo que decimos, es que si hay algo que ha dejado en evidencia la pandemia es la velocidad a la cual podemos comunicarnos y la necesidad que tenemos de poder comunicarnos y de tener una herramienta con la que quisiera creer que la pandemia nos va a dejar, aparte de un monte Everest de cosas malas, un pequeño cerro, un Monserrate de cosas lindas. Y en ese Monserrate vamos a tener, y dentro de ese Monserrate vamos a tener el hecho de que la centralidad de la necesidad del inglés va a estar, ya no va a tener dudas, digamos. Todos los estudios marcan que, digamos, todos los estudios que se han hecho sobre el inglés en educación superior en América Latina marcan que no hay objeciones mayores. O sea, hay algunas personas que dicen sí, porque el colonialismo y tal, pero no son objeciones mayores. Donde sí hay un tema es en cómo se articula eso, cómo se pone en práctica. Y creo que hay muchos esfuerzos puestos en ese sentido. Quisiera creer que con lo que nos está pasando hoy ya se entiende que no hay manera de soslayar ese debate y tenemos muy buenos procesos en marcha con eso y tenemos una muy buena base de construcción de conocimientos y de asociaciones para eso. Así que quisiera creer, digamos, no estamos donde querríamos, sabemos dónde queremos y creo que estamos empezando a construir un camino. Es cuestión de constancia. Gracias, Pablo. Luis. Michael, una cosita para agregar. Yo creo que la pandemia está visibilizando que, digamos, el inglés antes era un nice to have. Ahora, ¿qué competitivo me volvería yo si hablara inglés? Digamos que se va volviendo, y lo estoy mirando en discusiones precisamente por la pandemia, el inglés pasa a ser ya más una cosa esencial, pasa a ser un tema core, porque hay nuevos nice to have que están apareciendo en temas de otro tipo de skills, de habilidades de programación, de temas que vienen asociados a las ciencias de datos e inteligencia artificial. Entonces, hay como se va, pareciera, no lo sabemos todavía, es muy temprano, pero que se están moviendo un poquito cuáles van a ser las habilidades requeridas por los profesionales de los próximos años y el inglés se va haciendo muy esencial porque empiezan a aparecer otros skills que empiezan a ser más nice to have y la gente empieza a ser más competitiva al tenerlos. Qué buen, Catalina, perdón. Que coincido completamente con Luis y quería agregar una palabra adicional. Para participar es un requisito el inglés, para participar de la conversación, de lo que se hace en producción en conocimiento, de las oportunidades que tiene la academia alrededor, no es negociable, se necesita. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué buen punto para terminar nuestra conversación sobre los retos
y la educación superior en cuanto al idioma inglés. Quería agradecer muchísimo a toda la audiencia por su activa participación. Les recordamos que al finalizar el encuentro tendrán acceso a una breve encuesta para evaluar el encuentro y recibirán dentro de las 48 horas su certificado de participación. Pablo, Luis, Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversatorio. Ha sido muy interesante escuchar los puntos de vista de ustedes. También quería agradecer a los equipos de Cambridge Assessment English, de la Universidad de los Andes y de British Embassy en Colombia. También al equipo de BritCham por todo el apoyo en la convocatoria, en la organización. Pero Pablo, Luis, Catalina, les agradezco enormemente y pues les dejo despedir. Gracias. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Un placer. Gracias por la invitación. Adiós. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.